Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra charla. Recuerden, estamos llevando toda una línea de charlas de cómo mejorar nuestras ventas con orientación al cliente en la línea de productos OTC. El día de hoy vamos a revisar los productos que se utilizan para tratamientos a nivel gastrointestinal. El tracto gastrointestinal es todo que comprende desde la boca, el esófago, el estómago, intestino delgado, yeyuno y intestino grueso, perdón, y termina en el ano. Entonces vamos a revisar cuáles de esos fármacos que actúan a nivel de cualquiera de esta porción de nuestro aparato digestivo son de libre venta y cuáles son algunas de sus especificaciones. Para empezar, comencemos con lo que es las acciones farmacoterapéuticas. Tenemos aquí medicamentos de tipo o de función laxante, tenemos también algunos amebicidas, tenemos algunos digestivos, tenemos antidiarreicos, antiulcerosos. Aquí ojo con los antiulcerosos, puesto que dependiendo de la concentración del fármaco pueden o no ser medicamentos de libre venta. Entonces sí tenemos que tener cuidado ahí con esos productos para saber cuáles sí le podemos ofrecer al cliente y cuáles va a requerir una receta. También tenemos estomatológicos, esos sobre todo son para el tema de las aftas bucales en pacientes que llegan a estar hospitalizados. Antidiarreicos, inhibidores de la motilidad, que estos entran también dentro de la función de los antidiarreicos. Antihemorroidales y gastroproteicos o gastroprotectores. Vamos a revisar algunos de ellos, no todos porque son muchos. Y el primero que vamos a revisar, empezando como va nuestro tracto digestivo, empezamos por lo que es la boca. Para la boca, pues las enfermedades comunes son, por ejemplo, la gingivitis, algunas veces aftas, algunas infecciones bacterianas, pero para eso en ocasiones requerimos medicamento que sí va a ser necesario vender con receta médica, como por ejemplo los antibióticos. Otros tipos de medicamentos que sí son de libre venta es, ejemplo, el aciclovir. Este aciclovir es un medicamento que está en una presentación de 0.5 miligramos en una cremita de uso tópico. ¿Para qué se usa? Se utiliza en el tratamiento del herpes simple, los famosos fogazos, que a veces nos salen a personas cuando tenemos el sistema inmune debilitado, por ejemplo, cuando estamos muy estresados, cuando estamos muy ansiosos, nuestro sistema inmune baja y entonces se vuelve más susceptible a este tipo de infecciones. Hay que evitar el contacto con los ojos, eso sí tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces te aplicas la pomadita, de hecho lo haces mal porque te lo aplicas a veces con el dedo y la misma sensación de rascarte los ojos puede ocasionar por ahí incluso un tema de contaminación o de que la infección se extienda a otras membranas. La dosis recomendada es una aplicación local 5 veces al día durante 5 días. Si en esos 5 días el problema no ha disminuido o al contrario, en lugar de quitarse, se salieron más, ya tengo que acudir a ver a mi médico porque ya no se trata de un problema simple que puedo atacar con medicamentos de libre venta. Probablemente ya es un tema que voy a requerir tratamientos más especializados o incluso un tratamiento más complejo. Evitar las dosis en la noche de preferencia por el tema de que nos quedamos dormidos y a veces podemos llegar a tragar un poco el producto. Se recomienda que siempre lo hagamos en el horario diurno. Otro de los productos, siguiendo hacia abajo, es un antiemético. Los antieméticos, ¿qué hacen? Evitan la acción de vomitar. Esta acción normalmente está controlada por el sistema nervioso y se produce cuando hay algo que está alterando ya sea la motilidad, el pH, la isotonicidad del contenido gástrico. O a veces también son reflejos, por ejemplo, cuando nos dan muchas vueltas, tendemos a tener ganas de vomitar porque se altera nuestro centro de gravedad. Dentro de los principales antieméticos está la dimenhidramina, que se presenta en cápsulas de 50 miligramos y se administra por vía oral. Está indicado como antiemético para la prevención y tratamiento de los mareos por cinetosis, es lo que decíamos por el tema del movimiento. Hay personas, yo por ejemplo cuando era niña, en muchas ocasiones cuando hacía un viaje de más de 20 minutos en auto, siempre me mareaba, terminaba con unas náuseas horribles y para mí era imposible viajar más de 2 horas porque terminaba vomitando.
Eso es el mareo por cinetosis, es porque no hay una coordinación correcta entre los nervios oculares y el nervio del equilibrio, entonces no alcanza a percibir el movimiento a la misma velocidad, por lo tanto, esta diferencia causa una sensación de mareo y vómito. Está contraindicado para personas que consumen antibióticos como la gentamicina y amikacina. ¿Por qué? Porque pueden tener por ahí un efecto de inhibición y entonces me va a hacer el antiemético, pero ya no me va a hacer el antibiótico en la misma potencia. La dosis preventiva, es decir, si yo, por ejemplo, sé que me mareo, antes de viajar voy a tomar una cápsula media hora antes. Y ya contra el vómito, es decir, yo ya tengo vómito, de hecho, de preferencia estos medicamentos se recomiendan no cuando estás en pleno vómito, porque no va a servir de nada, probablemente lo tragues y a los pocos minutos lo devuelvas. Entonces sí es importante considerarlo, pero se recomienda de 1 a 2 cápsulas cada 8 horas, sin exceder 8 cápsulas al día, ni durante más de 3 días. En niños de 6 años, de 6 a 12 años, una cápsula cada 8 horas también. Es importante volver a recordarles, si este medicamento, el paciente llega y dice, no, es que este ya no me sirve, o sea, de plano no me sirve de nada, sigo teniendo muchas náuseas, me siento súper mal, estoy vomitando, tienen que acudir al médico, porque muchas veces esas náuseas o ese vómito puede ser resultado de otro tipo de padecimientos, como problemas con la vesícula biliar, problemas a nivel ya gastrointestinal. Entonces, sí tienen que acudir con el médico si estos medicamentos no le están ayudando a eliminar las náuseas. En ocasiones también el hecho de tener ciertos tumores cerebrales puede inducir a náuseas, además de otros tantos síntomas. Por lo tanto, es importante consultar al médico si este medicamento no me está funcionando. Recomendaciones no usar en menores de 6 años. Otro de los medicamentos, este es de los que les decía que hay que tener mucho cuidado con el tema de la dosis, es el omeprazol. El de 10 y 20 miligramos es de libre venta. Ahorita vamos a ver que está indicado para aliviar los síntomas de los trastornos como gastritis, reflujo, sensación de vacío, agruras y acidez. Sin embargo, este medicamento no es, si se dan cuenta, no está indicado para el tema de la úlcera gástrica. En cambio, el que es de 40 miligramos, sí, entonces tenemos que poder diferenciar y no recomendarle a un paciente un medicamento que al final no le va a ayudar. Si el paciente, digamos, tengo agruras, tengo acidez, pues podemos ofrecerle algunos otros como el magaldrato, la leche de magnesia, este tipo de productos que ayudan a calmar, formar como una capita y calmar el tema de la acidez y el reflujo. Pero si el paciente es común que siempre viene y me pide eso y ahora me pidió otra cosa porque no le calma, es mejor recomendarle que acuda con el médico porque puede tratarse de una posible úlcera gástrica. Entonces el tratamiento es completamente diferente. Consideraciones especiales, solamente que se tenga hipersensibilidad al omeprazol. En algunos artículos señala que no es muy recomendable su uso por un tiempo prolongado por los efectos que produce a nivel gastrointestinal, ya que al disminuir, este producto se conoce como los inhibidores de la bomba de protones, lo que hacen es disminuir la secreción de ácido, pero al disminuir la secreción de ácido, el organismo y el pH que tiene mi estómago sirve de barrera protectora para ciertas infecciones. Entonces, si yo mantengo mucho tiempo un pH que no es tan ácido, esa barrera ya no va a existir y por lo tanto puedo dar cabida a que se presenten infecciones cada vez más severas. La dosis recomendada es una cápsula por las mañanas. Esto también es súper importante. Muchas veces la gente lo que hace es que se toma la cápsula, pero se la toma por las noches. ¿Y qué sucede? Por las noches pues debemos de permitir que nuestro organismo realice su proceso de regulación. Es cuando muchos procesos bioquímicos se llevan a cabo. Al tomárnoslo por la mañana, primero garantizamos que el efecto que se está buscando sea durante todo el día, que me proteja durante todo el día, y en la noche obviamente esto tiene que venir acompañado de una dieta. Digo, si me tomo el omeprazol en la mañana y en la noche me como unos taquitos súper grasosos con mucha salsa, pues es muy probable y es prácticamente obvio que voy a tener problemas de reflujo.
Entonces, por eso es importante la indicación por la mañana. Tenemos otro tipo de medicamentos. Vamos bajando un poquito, estábamos en el estómago, ahora vamos a bajar al intestino grueso. Ahí tenemos los laxantes. De los más comunes o los más utilizados están los senócidos A y B, y también por separado, en este caso Laxacaps lo tiene junto. Por separado están los concentrados de ciruela. Ese es un laxante natural. La presentación que manejamos aquí de Laxacaps es de 12 miligramos sobre 50 miligramos, respectivamente senócidos concentrado de ciruela. Viene en forma de perlas y se administra por vía oral. Es un laxante evacuante local para estreñimiento leve. Lo que hace es que va mejorando la motilidad gastrointestinal y va empujando, por ejemplo, aquí vemos en la imagen, este pequeño bolo que se quedó aquí de desecho, va generando que mejora la motilidad y lo va recorriendo poco a poco con la motilidad hasta que puede salir. Se recomienda que se administre por las noches, porque le decíamos por las noches cuando el organismo tiende a generar como una especie de compensación de todo lo que vivió durante el día. No se administra a pacientes con enfermedades gastrointestinales como apendicitis y colitis, entre otros, porque podemos llegar a empeorar los síntomas o enmascarar los síntomas de que ya se me complicó la apendicitis. Entonces es importante considerar todo esto. Como les decía, muchas veces el paciente puede llegar con un dolor abdominal intenso. Entonces solo es el médico quien le va a poder decir si su estreñimiento y su dolor abdominal es por un tema simplemente de que sí, está muy estresado, le dio colitis y entonces por eso no puede evacuar. Le tendré que dar un tratamiento adecuado para la colitis, o bien tiene algún otro problema, como apendicitis, que también llega a causar en ocasiones estreñimiento, y entonces le dará otro tratamiento adecuado. Sin embargo, muchas veces los pacientes lo que hacemos es automedicarnos. Y ojo, estos medicamentos no se recomienda que se usen por tiempos muy prolongados porque podemos empeorar nuestro problema. ¿Qué es lo que sucede? Que causamos algo que se llama el intestino perezoso. Ya se acostumbró a que con estos medicamentos trabaja. Es como si estuviera el patrón atrás del trabajador. Viene el patrón, vienen los senócidos y me pongo a trabajar. Pero en cuanto se van los senócidos, dejo de trabajar. Entonces eso puede ocasionar que mi problema de estreñimiento se vuelva más severo e incluso ya se pueda volver un tanto más peligroso, porque el tema de tener ahí acumulada materia fecal ocasiona que seamos más propensos a infecciones. Sí tenemos que tener mucho cuidado con estos medicamentos. La dosis recomendada es de 1 a 2 cápsulas antes de dormir. Evitar el uso crónico, por lo que ya decíamos, puedo tener después, va a resultar peor, porque ahora mi intestino, si de por sí trabajaba lento, ahora de plano no trabaja a menos de que le dé los senócidos, además de otros efectos secundarios que puede presentar a largo plazo. Bien, vamos ahora con la última parte del tracto gastrointestinal, que es el recto. En este caso vamos a hablar de un medicamento antihemorroides. Las hemorroides son inflamaciones o venas varicosas de la última parte del recto en el ano que tienden a inflamarse e incluso salir. Entonces es como las varices que llegamos a tener en las piernas, que empieza a salirse la vena, tiene tanta presión que de repente ya se sale y se forma lo que se conoce como un pólipo. Estos pólipos se conocen como hemorroides cuando salen a nivel del ano. Para eso existen algunos medicamentos, como en este caso, vemos aquí el proctoglibenol, que contiene lidocaína y tribenócido. El primero es un anestésico. ¿Por qué? Porque causan mucho dolor, causan ardor. La gente que tiene hemorroides normalmente no puede estar sentada mucho tiempo o tiene que utilizar algunos aditamentos especiales para que no sientan esa presión. Digo, si alguien conoce personas con la vena varicosa, se darán cuenta que les arde, les molesta, en ocasiones ya no pueden ni usar pantalones porque sienten esa presión muy fuerte. Esta presentación, en este caso, pues le estoy presentando los supositorios. Hay otras presentaciones como cremas y se aplican por vía rectal. En cuanto a la indicación, es importante que cuando un paciente lleva supositorios, la indicación de cómo aplicarlos es muy importante. Los supositorios se deben de aplicar con el paciente de costado y en posición fetal.
para que así sea más fácil la introducción del supositorio en el recto. De otra forma, podemos llegar a lastimar al paciente. Por eso es que existen de repente muchos tabús de no, supositorios no, porque me duele, porque lastima, etcétera, etcétera. Pero quizás es el tema de que no lo sabemos administrar correctamente. Entonces, este tipo de información debemos de brindarla a nuestros pacientes para que el tratamiento sea, uno, efectivo y dos, no sea tan molesto y doloroso para ellos. Tenemos que considerar si existen alergias o hipersensibilidad. Y la dosis es un supositorio por la mañana y otro por la noche hasta disminuir los síntomas agudos. Y después reducir a una vez al día hasta por una semana. En caso de que este tratamiento, volvemos a lo mismo, si este tratamiento se lo lleva a mi paciente y no le ha funcionado, tiene que acudir con el médico. El médico lo va a revisar y va a determinar si quizás su caso ya está demasiado grave, entonces puede llegar a hacer una cirugía, pero es el médico el que va a hacer esta recomendación. Muchas veces llega el paciente, es que no me funciona, cámbiamelo por este, y ahora dame esta presentación, y ahora esto, y hacemos remedios caseros que terminan siendo peor, y en lugar de ayudarnos terminamos más perjudicados. Evitar el uso crónico. Como todos los medicamentos, la sesión pasada les comentaba, todos los medicamentos de libre venta, en ocasiones el paciente tiende a pensar, pues si son de libre venta y yo mismo puedo ir y elegirlos, pues no creo que me causen algún daño. Pero esa es una real mentira. Todos los medicamentos, si no conservamos el tiempo de uso o la dosis indicada correcta de uso, nos van a poder generar algún efecto adverso. Entonces, siempre debemos de evitar el uso crónico. Recordemos sobre todo que los medicamentos de libre venta son para tratamientos agudos. Un tratamiento agudo o una enfermedad aguda es aquella que empieza de manera repentina y cuya duración también es muy corta, no más de una semana. Sin embargo, los tratamientos crónicos son para enfermedades que van avanzando en severidad, en síntomas y que requieren un tratamiento ya por toda la vida prácticamente. Entonces, es importante diferenciarlos. No toda la vida voy a andar con mi oximetazolina, que ya hablamos de ella en las sesiones pasadas, ni toda la vida voy a estar consumiendo laxantes, puesto que voy a terminar perjudicándome más de lo que ya estoy. Pues bien, en conclusión, hoy vimos algunos de los principales medicamentos que actúan a nivel del tracto gastrointestinal. Existen muchos otros, existen una gran variedad de ellos en nuestra farmacia. Y algo importante que se me había olvidado comentarles es que ustedes pueden generar sus islas de acuerdo al tipo de medicamentos. Es decir, yo puedo tener en mi farmacia, si tengo el espacio, una isla o dedicar un espacio a todo lo que es gastrointestinal de libre venta. Otro espacio a todo lo que es de vías respiratorias. Otro más para todo lo que es antihistamínicos. Entonces, con esos espacios, ahí puedo tener exhibidos mis principales productos y eso va a ayudar mucho también a mi paciente al momento de elegir. En algunos supermercados sí están separados y antes, yo me acuerdo que antes era muy bonito porque veías el letrerito con una tipo banderita que te decía gastrointestinales, entonces tú ya ibas directo ahí. Ahora no, ahora de repente tienes que estar dando vuelta en todo el exhibidor para poder ver, no, aquí están los que son para los pies, aquí están los ginecológicos y aquí están los gastrointestinales. Entonces es muy importante que tengamos visualizado, además de que va a hacer que nuestra farmacia se vea más bonita, el paciente va a ir ya directo hacia el producto que él necesita. Pues bien, muchas gracias por su atención. No olviden que nos pueden consultar, pueden consultar el resto de las charlas si se las han perdido en kairos.org.mx. También nos pueden seguir en Facebook o encontrar las charlas en YouTube buscándolas como Charlas Kairos. Estamos atentos a cualquier duda o comentario. Muchas gracias y que tengan excelente tarde.